La idea de hoy es que hablemos un poco de sexualidad humana, que hablemos desde la comunicación, desde el respeto y desde la confianza. Siguiente. Re- Ok. La idea de hoy es abordar como estos cuatro temas específicos. El primero es cómo abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Eh, Aprender a manejar de manera constructiva situaciones de riesgo como el consumo de pornografía. Pues creo que conocen que hay muchísimas situaciones de riesgo frente a esto. Eh, Conocer y afianzar herramientas de comunicación para que ustedes tengan eso, herramientas para hablar con sus hijos y fortalecer la comunicación en la familia de estos temas. Siguiente. La idea de hablar de la sexualidad con nuestros hijos es una cosa muy importante. La idea es que nos demos cuenta que este es un tema que siempre tiene que estar presente eh, en la vida de nuestros hijos. La idea es que nosotros hubiéramos empezado lo más temprano posible, pero a veces no tenemos la información, no se nos ocurre, nos da pena, no es tan fácil, no es tan chévere. Y la idea es que arranquen ustedes hablando desde la naturalidad de esto. Hablar de la sexualidad es hablar de algo normal que vivimos todos. ¿M? Y sobre todo entender que hablar de la sexualidad no es hablar solamente de lo coital, no es hablar solamente de las relaciones sexuales, sino es hablar de toda una serie de procesos que incluye toda la parte física, toda la parte emocional, toda la parte social y toda la parte cultural. Pero sobre todo buscando enfatizar en algo que es muy, muy importante y es que ellos aprendan a hacerse responsables de su sexualidad, aprendan a hacerse responsables de su bienestar. La idea es que ustedes, como papás, tengan eso como el objetivo final, que los hijos eh, los vean a ustedes no como el no, no se puede, no es bueno, es peligroso, esto es de riesgo, sino que vean que los primeros respondientes ante su sexualidad son ellos, así sean chiquitos. Porque es que, de nuevo, la sexualidad no solamente es lo coital, sino es una cantidad de cosas. Ya les voy a ir hablando un poquito de esas cosas. Eh, y le oía este ejemplo a una sexóloga infantil que decía, si yo tengo mi taza y la pongo aquí al borde de la mesa y mi mamá todo el tiempo me está diciendo, mi papá todo el tiempo me está diciendo, cuidado que se le va a caer, cuidado que se le rompió, cuidado, cuidado, yo nunca voy a hacerme responsable de mi taza. Si yo te enseño, mira, esta es tu taza es importante, hay que cuidar tu taza porque si se te cae tu taza, se rompe y se daña, tú vas a aprender que la taza es tuya y que tienes tú que cuidarla, no que es función de papá y mamá cuidarla. Y la idea es que ustedes arranquen desde ahí, de enseñarles a ellos que ellos son eh, los encargados de cuidarse, de cuidar su taza. ¿M? ¿Cómo hacer esto? Primero, hablando con un lenguaje claro y sencillo. La idea es poder hablar con ellos con tranquilidad, con la mayor naturalidad de las cosas, respondiendo sus preguntas. ¿M? Yo sé que a veces asusta mucho responder las preguntas de los hijos porque uno no sabe con qué le van a salir, pero la idea es responder con la mayor naturalidad y sobre todo sintiendo que ustedes no tienen que tener todas las respuestas y que es válido decirle a sus hijos, no sé, voy a averiguar. Y que entiendan que esto es un tema que no solo se tiene que hablar porque pasó algo. Entonces, tenemos un evento, pasó algo y entonces vamos a hablar de, sino que es hablarlo comúnmente, hablarlo de manera cotidiana. ¿Qué es importante en este momento? A esta edad, sus chiquitos, el cuerpo les está cambiando.
esa parte ustedes ya la conocen, ya la saben. Creo que hasta sus mismos niños son conscientes de eso. Pero no es solo la parte física, es ayudarles a entender que sus emociones están cambiando, que van a empezar a tener una cantidad de emociones grandísimas, que van a tener las emociones a unos niveles que ellos no conocían, que la rabia va a ser más intensa, que la ansiedad va a ser más intensa, que la vergüenza va a ser más intensa, que es una de las que más se siente en este momento de la vida. eh, y que esas son cosas que también vienen asociadas a la sexualidad, todas esas emociones, porque junto a ellas aparece el gusto y la atracción por los otros. Entonces, es ayudarlos a entender cosas que a veces nosotros no pensamos que se incluyen en la sexualidad y que son bien importantes y que a veces son los que más le interesan, y es a quién le da uno un beso, y qué es eso de enamorarse, y qué es eso de tener novia o novio. Y los niños tienen esas preguntas y este es el momento donde esas cosas también empiezan a aparecer y a veces tienen más esas inquietudes que frente a cosas físicas. Este es el momento donde también sus cuerpos están cambiando y entonces también empiezan a mirarse unos a otros. Y ¿Me entonces, haces esto, por favor? discúlpame, ok. Y es entonces hablar de esas cosas, porque eso también hace parte de la sexualidad. eh, Hablar de las emociones, de los sentimientos, de cuando sentimos atracción, cuando sentimos cariño, cuando sentimos celos, eh, de qué es eso de ser pareja. No es decirle a sus hijos, no tengan novio, no tengan novia, espérense a que se gradúen, porque es muy probable que empiecen a hacer cosas y simplemente "Ay, es que yo no le digo a mi papá o a mi mamá porque es que ellos no me dejan tener novio". Y entonces ahí lo que hacen es cerrar una puerta de comunicación y en este momento de la vida es bien importante tenerlas todas abiertas. Porque, ¿qué pasa? Cuando ellos son adolescentes, es el periodo donde ellos empiezan a alejarse de nosotros, lo cual también para uno como papá es bien difícil porque empieza ese proceso de alejamiento y acercamiento a su grupo de pares. Y muchas veces prefieren preguntarle a sus compañeros, a sus amigos, cosas que a uno. Entonces, si ustedes cierran la puerta de hablar de estos temas, pues ¿de quién van a recibir la información? De Google. ¿De quién van a recibir la información? De mi amiguito, de lo que sepa mi amiguito, o de las cosas que me vayan apareciendo por ahí. Y la idea es que ustedes empiecen a trabajar esto desde ya con sus chiquitos. No solo lo que les digo, los cambios físicos y esta parte, sino también toda la parte de las emociones y toda la parte de las relaciones. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen preguntas? ¿Todo en orden? Sí, Sí, de mi parte todo no. sí. Listo. Como no los veo, entonces no sé si vamos bien, si hay cosas. Si en algún momento tienen preguntas, por favor, háganmelo saber para ir contestando de una vez y que no se nos queden al final. ¿Listo? En este momento también pasa algo que es bien importante y que no es una de las cosas como fáciles de manejar. Y es que empieza todo el proceso de masturbación de los muchachos. Empiezan el reconocimiento de su cuerpo y empiezan a darse cuenta que su cuerpo es una fuente de placer. La idea es que ustedes puedan hablar también de este tema con sus hijos y no hablar desde me di cuenta que estás haciendo, porque ellos van a sentir como violentada su privacidad y se van a sentir terriblemente avergonzados, sino de nuevo, hablarlo desde la naturalidad, hablarlo desde esto es normal sentir placer a través del cuerpo, además, porque hay muchas formas de placer a través del cuerpo, cuando uno come, esa es una forma de placer. Cuando uno ve algo que es hermoso, es una forma de placer. Cuando uno recibe un abrazo de alguien que lo ama a uno, es una forma de placer. Entonces nuestro cuerpo es una fuente constante de placer y la idea es que ellos aprendan a entender esas fuentes de placer, incluida la masturbación como una parte normal de la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Espéreme que se me trabó un segundo. Dale.
Creo que podemos pasarla, creo que eso ya lo dije. Listo. Gracias. ¿Cómo hablar frente a esto? Yo sé que esta charla surge de un evento específico, encontrar a unos chiquitos viendo pornografía. Y obviamente, probablemente por la encuesta que yo les pasé, casi todos somos más o menos de la misma edad. Y cuando nosotros éramos chiquitos, el acceso a la pornografía era cero, a menos que uno encontrara la revista Playboy de alguien por ahí. Pero de resto uno no tenía acceso a pornografía. Era muy difícil y el acceso que uno llegaba a tener era cuando uno ya era grande y tenía muchas más herramientas. Por desgracia, nuestros chiquitos ahorita tienen un acceso gigantesco a una cantidad de cosas que en nuestra época no pasaban y que entonces a nosotros nos toca aprender ahora qué hacer con esas cosas para poder ayudarlos a ellos a manejarlas, porque la idea aquí es enseñarles a manejar todas estas situaciones. Hablar de estos temas, yo sé que no es fácil y es importante que si sus chiquitos ya tuvieron un primer contacto con la pornografía, es sentarse y hablar y explicarles lo primero, que la pornografía es una película. En algún momento yo le oía en una entrevista a Esperanza Gómez, que es la principal actriz de pornografía de este país, que ella decía, no entiendo por qué las personas piensan que la pornografía es real. Si las personas van a ver una película de dinosaurios, no esperan salir del teatro y encontrar dinosaurios caminando por la calle. Pero en general las personas sí piensan que lo que pasa en una película pornográfica es real, inclusive los adultos. Obviamente, para los chiquitos esto es un impacto muy grande. Y tal vez lo primero que ustedes necesitan decirle a sus hijos si ellos tienen contacto con pornografía es decirles, esto no es real, esto es una película. Lo otro es mostrarles los cuerpos de las personas no son así, igual que los cuerpos de las personas, igual que las cosas que pasan en las películas. Entonces, si vemos a nuestros superhéroes, esta gente se mató en un gimnasio, pero este no es un cuerpo real que se construya fácilmente. Tiene mucho trabajo y muchas horas de dedicación para verse como se ve Thor. ¿M? Y es empezar a mostrarles esto, que estas cosas es una película y que no es real y que las relaciones no son esto. ¿M? Para eso necesitamos nosotros mismos estar calmados y tranquilos. Necesitamos poder no hablar desde el por qué hiciste esto, porque probablemente el por qué ni siquiera lo tienen claro ellos. ¿M? Alguien me mostró, alguien estaba viendo y yo me quedé viendo. ¿Y por qué me quedé viendo? Pues porque eso genera una reacción en nuestro cuerpo que puede ser placentera, que todos lo estaban haciendo, porque esas son las razones que a esta edad se tienen cuando hay un consumo de pornografía, porque a alguno le pareció chistoso, porque alguno quería lucirse y, uy, miren yo ya lo grande que soy, y entonces yo ya veo esto, y en general las razones de un chiquito para terminar accediendo a material pornográfico es porque le llega y porque eso le pareció interesante. Otra de las cosas que pasa es que muy probablemente todos nuestros hijos tienen acceso a algún dispositivo electrónico y muchas veces uno al escribir una palabra le salta. Y haciendo esta charla me pasó, estaba buscando información, escribí algo y una de las cosas que me apareció en buscando en un podcast, lo que me apareció fue relatos eróticos. Y yo decía, ok, ¿qué tan fácil es para entonces un chiquito tener acceso a esto? Es muy, muy fácil que salga algo y que ellos den clic por información y abran la ventana a un mundo que no entienden, no comprenden, pero que sí les genera curiosidad. Entonces la idea es justamente hablarles de antemano de esto, explicarles qué es la pornografía y es decirle, esto lo que muestra son las relaciones sexuales, pero no muestran la realidad de una relación sexual. Esto que tú ves ahí, de nuevo, es una película, no es verdad. Esos cuerpos que tú ves ahí, la gente no es así, la gente es normalita, se ve diferente. Y los actos sexuales son muy diferentes a eso porque esto es una película. Pero también es poderles mostrar algo y es
En estas películas hay una serie de carencias que sí tienen que estar presentes en una vida sexual normal, y es el respeto, es el consentimiento, eh, y son las relaciones sanas. Y es algo que ustedes necesitan poder empezar a mostrarle a sus hijos, que eso que ven en este tipo de películas, ahí no hay consentimiento, ahí no se ve todo el proceso de consentimiento, que es una parte muy importante que ustedes necesitan empezar a trabajar desde ya con sus chiquitos. Eh, Pasar como ese consentimiento de cuáles son tus partes privadas y no se tocan a otros tipos de consentimiento. ¿Por qué? Porque es que de golpe en un par de añitos o en un añito van a querer tener novio o novia. Y entonces es saber hasta dónde le puedo permitir a mi novio o novia ciertas cosas. Y van a tener que ser muy claros, y esta es una conversación que es muy importante que sigan teniendo de aquí en adelante siempre con sus hijos. Y no solamente porque algo pasa, sino que le muestren a través de todos los ejemplos posibles cómo consentir o no algo. Lo otro que necesitan poder decirles es que la pornografía se parece al alcohol y se parece a las sustancias psicoactivas, es decir, genera adicción, y que eso lo hace muy riesgoso y muy malo. ¿M? La pornografía realmente no es nada sana, y la tienen que ayudarle a entender a sus hijos desde ese punto de vista. Lo mismo que el alcohol. Si tú te tomas una copa de vino, está bien. Si te emborrachas, no. Pero lo que pasa eh, con la pornografía es que es altamente adictiva y es muy fácil quedarse ahí porque genera placer, un placer muy rápido, muy instantáneo. Y no se imaginan lo difícil que es sacar a alguien de la pornografía, y por desgracia, se los digo ya más en mi experiencia profesional, porque yo trabajo con adictos sexuales, muchos empiezan a esta edad. No con eso quiero asustarlos, sino justamente si ustedes tienen la información, pueden prevenir. Y la idea es esa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen preguntas? No, no por mi parte. Listo. Entonces, continuemos. Sigamos en la siguiente diapositiva. Ok. ¿Cómo darnos cuenta que algo está pasando? Aquí sé que se dieron cuenta, más que todo fue por una casualidad, que se dieron cuenta que había chiquitos que estaban viendo pornografía. Eh, pero muchas veces uno de papá no se da cuenta. Y es importante entonces tener claro y tener el ojo abierto para identificar señales de alerta. Estas señales de alerta son muy parecidas en todos los casos que tienen que ver con algún tipo de conducta sexualizada de riesgo o poco sana, que entonces es ver pornografía, grooming, sexting, conductas en donde los niños sienten que están pasando sin su consentimiento hasta el abuso sexual. Entonces, es importante que ustedes observen y estén siempre hablando con sus hijos. Esta es la mejor prevención que ustedes tienen para ellos. Una de las primeras señales de riesgo es que ustedes empiecen a observar cambios en la conducta de sus hijos. Uno como papá conoce a sus hijos, y es empezar a ver, ok, este chiquito está actuando de manera diferente. No necesariamente tiene que ver siempre con pornografía o con algo frente a su conducta sexual, pero cuando un niño está cambiando la conducta, indica que algo está pasando y que es momento de empezar a indagar, o directamente o por los laditos. Pero si ustedes observan que sus hijos están teniendo cambios en lo que era su conducta normal y en lo que ustedes como papá conocen, es momento de empezar a preguntarse y empezar a abrir los ojos. Otra de las conductas que pueden observar, en donde ustedes pueden sospechar, mi hijo está
recibiendo información sexual o está recibiendo algún tipo de, sí, de direccionamiento sexual no adecuado, es que empiezan a tener conductas sexuales. ¿Y qué es eso? Que empiezan a actuar como si fueran adultos en términos de pareja. Ustedes empiezan a decir, ok, este niño no actúa como niño, está actuando como un hombrecito, como un hombre grande. La forma en que mira, la forma en que se expresa, la forma en que toca a alguien, es la forma en que uno espera de un adulto y un adulto cayéndole a alguien. Cuando empiezan a utilizar palabras, ciertas palabras que ustedes dicen, esta no es una palabra que normalmente utilicemos en la casa. Eh, Estas son cosas que son bien importantes tener en cuenta frente a esto. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las cosas en las que ustedes pueden ver aquí está pasando algo es porque están viendo que se relaciona de manera inapropiada. Entonces empiezan a tener conductas eh, con otras personas que normalmente no son las que ustedes consideraban comunes. Entonces, de pronto quiere empezar a relacionarse o con niños más grandes o con niños más pequeños o con adultos o empieza a decir que los demás son muy inmaduros, que él ya es una persona o que ella ya es una persona grande eh, y que quiere relacionarse con otro tipo de personas. Esos todos son señales de alerta para que ustedes abran los ojos y empiecen a ver algo está pasando. Y lo que les decía, un lenguaje sexual explícito. Esta es una cosa que es bien importante y que la van a ver como un rasgo o una identificación de una señal de alerta en cualquier tipo de, de conducta sexual no adecuada para sus hijos. Cuando sus hijos empiezan a utilizar palabras que ustedes no les han enseñado en casa, significa que alguien se las está enseñando o algo se las está enseñando. Y es muy importante empezar a indagar y empezar a preguntar. Siguiente diapositiva, por favor. Hay una pregunta. Claro que sí, Cuando dime. mencionas que ellos, una señal de alerta es que tengan comportamientos de adulto, ¿cierto? Que no Sí, son como niños. sí. ¿Cuándo sabemos, cuándo es el cambio de niños a adultos? ¿Cuándo es esa edad o ese Es que tú momento? lo ves paulatinamente, no bruscamente. Esa es la diferencia. Es decir, tú cada vez vas viendo, ok, se están volviendo grandecitos. ¿No? Pero de pronto si tú ves que tu chiquito era todavía muy niño y de un momento a otro, de manera muy súbita, lo sientes muy adulto, algo pasó ahí. Ya, ¿Ok? comprendo. Es el cambio muy Gracias. súbito. Lo normal es que haya como una progresión y tú lo vas viendo crecer. Y entonces, no, ya cada vez está haciendo cosas de persona más grande, de niño más grande. Ya, y uno mismo lo dice, ya cada vez está más adolescente, ya está haciendo cada vez más cosas. Pero cuando es una cosa muy súbita y como que no hay ese salto de la adolescencia, sino lo sientes adulto, algo, por ejemplo, que lo decía un hombre que fue abusado sexualmente en la infancia y que se lo dijeron a él fue, es que usted siempre me ha mirado a mí con cuerpo de mujer. Es decir, él miraba a las mujeres desde muy chiquito con morbosidad, por ejemplo. Ese es un indicador de alerta grandísimo. ¿M? Esa mirada, esas conductas que tú dices, yo siento como si estuviera con un hombre grande que me estuviera cayendo, inmediatamente ahí hay algo y puede ser algo bastante significativo. Ah, ok, ¿M? vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, eh, ¿qué otras cosas son señales que nos indican que de pronto algo está pasando? El uso excesivo de diapositivos, de dispositivos electrónicos. Obviamente, ahora los muchachos se la pasan muchísimo tiempo jugando cosas y por eso es importante supervisarlos. Supervisarlos no significa controlarlos, significa estar pendiente de lo que hacen. Eh, ¿Por qué? Porque de nuevo, la pornografía es muy atractiva. ¿Por qué? Porque cuando se ve pornografía, inmediatamente hay una reacción en nuestro cuerpo. Y a esa edad
pues con todas las hormonas alborotadas es muy fácil, qué rico. Esto se siente chévere, me quedo viendo esto y me quedo masturbando, obviamente. Si ustedes sienten que o sus hijos se están encerrando en sus habitaciones con el dispositivo, que tienen la puerta cerrada, tal vez no esté pasando nada, pero tal vez sí. ¿No? Entonces es bueno como estar chequeando el dispositivo, ver qué está viendo. Claro que los muchachos ahora tienen 50 maneras como de volarse las cosas, pero la idea sí es eso y estar pendientes. De nuevo, los cambios en el comportamiento. eh, eh, Eso es algo que va a estar reiterativo en toda la esta. No hay nadie mejor que ustedes para conocer a sus hijos. Nadie los conoce mejor que ustedes. Y si ustedes observan cambios súbitos en la conducta, algo está pasando. Pueden ser muchas cosas. Y entonces es importante de nuevo estar alerta. Siguiente diapositiva. Otra de las cosas que les decía, cuando los chiquitos están haciendo uso de pornografía, todo el tiempo están buscando estar solos y encerrados en sus habitaciones. Esto también pasa cuando hay consumo de sustancias. Estén pendientes. ¿M? Y lo otro es cuando empiezan a hablar de cosas que ustedes saben que ustedes no se las han enseñado y que ustedes saben que en el colegio todavía tampoco se las están enseñando. Entonces, que hablan con palabras además a veces eh, groseras, vulgares, eh, que no son las comunes que se oyen en la casa. De golpe es momento de, vente, si ustedes oyeron, vente, ¿dónde aprendiste esa palabra? ¿Dónde oíste eso? ¿Mm? Porque de golpe ahí está el indicador de hay un consumo de pornografía. Siguiente diapositiva. ¿Qué otras cosas eh, nos pueden servir de señales frente al uso de inadecuado de Internet? Si nuestros chiquitos son niños que venían con X rendimiento escolar y este rendimiento cambia. Si ustedes ven que los niños se están aislando, si sienten que esos niños dejaron de jugar con sus amigos, que prefieren estar solos, que prefieren estar metidos en el dispositivo, que cada vez guardan más secretos. Sí, a esta edad es normal tener secretos y es importante, aquí es un juego de equilibrio todo el tiempo. ¿En qué sentido? Y es que nuestros hijos empiezan cada vez más a aislarse y a que uno es como, uno es charro, uno es harto, uno es aburrido, uno no entiende, eh, y eso es lo normal y entienden a buscar más la compañía de sus pares. Eso es lo esperable para esta edad. Pero también uno empieza a ver que son niños que están guardando secretos. Son niños que empiezan a no comunicarse tan fácilmente como antes. Y entonces, de nuevo, eso. Algo que es importante es ver con quién hablan nuestros hijos por internet. Y cuando ustedes vean que hay algún tipo de persona que es sospechosa, es importante que vean quién es y que hablen de ese tema muy de frente con sus hijos, ¿m? Porque eso puede ser vinculado a otras cosas como sexting o grooming. Eh, y eso es bien importante que ustedes estén pendientes, estén como alerta. Siguiente diapositiva. Hay otra pregunta, Dime, que dijiste sexting y rooming. ¿Qué es rooming? grooming. Ya Ah, voy. Ah, Grooming. bueno, ¿Sí sabes qué es? Igual no, lo voy a explicar. listo. Estas son como las dos cosas más comunes que pasan actualmente en Internet. El grooming es cuando una persona suplanta o se hace pasar por otra en Internet para vincularse contigo. ¿Qué pasa en la edad escolar? El grooming es muy común en los juegos de video, mm, que personas adultas se hagan pasar por
niños de. Entonces son adultos que normalmente están buscando generar algún tipo de contacto para desarrollo de pornografía infantil. Eso es como lo más común. Entonces, son personas que suplantan la identidad, se hacen pasar por niños, se meten a espacios que normalmente son de niños. Entonces, sitios donde se juega Roblox, sitios donde se juega Among Us, eh, Firefly, todos este tipo de juegos abiertos, empiezan a hacerse pasar por niños y empiezan a hablar con ellos y hablar de cosas de las que habla un niño, primero de cómo se consigue esto, cómo hago para abrir esta puerta, que todo lo vinculado al juego y poco en poco empiezan a ganarse la confianza, a obtener información, hasta que empiezan a obtener datos con los que pueden chantajear a los niños. A un chiquito es muy fácil chantajearlo porque ellos no se dan cuenta de hasta dónde esto puede ser cierto o no. Entonces el niño puede contarle un secreto. No sé, estoy perdiendo una materia. Y esta persona después puede decir, ok, tú estás perdiendo la materia si tú no haces esto, si tú no me mandas una foto de este tipo, yo le voy a contar a tus papás que estás perdiendo el año o que tienes novia o que cualquier otra cosa está pasando. Y de esta manera, pues empiezan a generar un chantaje. Eso es más o menos el grooming. ¿Cuáles son las señales de alerta en el grooming? Cambios en el comportamiento. Empiezan a aislarse. Cuando esta persona, este adulto, porque normalmente es un adulto, ya se desenmascara y tiene cómo manejar al niño, busca que el niño se aísle. Hace que manipula al niño diciéndole, no puedes decir esto, no puedes hablar de esto, a tus papás les va a pasar esto, porque son dos tipos de manipulación. Una, decir, si tú no haces lo que yo digo, yo le voy a contar a tus papás. O la otra es, si tú no haces lo que yo digo, imagínate el dolor que le vas a causar a tus papás porque yo les voy a hacer algo a tus papás. Entonces, obviamente, esto empieza a generar niños aislados, niños absolutamente que entran en estados depresivos muy fuertes, niños que se empiezan a aislar, niños que tienen conductas regresivas, es decir, por ejemplo, uno a los 12 años ya espera que su hijo se orine en la cama y empiezan a pasar cosas así. Empiezan a pasar muchísimo tiempo en línea, se enfurecen si se les quita el dispositivo. Yo sé que eso es muy común, pero estas personas entran en estados de pánico absoluto si pierden su dispositivo. Lo otro también, que es una señal de grooming, es que empiezan a hablar de un nuevo amigo. Ah, es que mi amiguito de cuando yo juego, él me dice que haga esto, mi amiguito de no sé qué. Si ustedes empiezan a hablar de un amiguito, que no es un amiguito del colegio, que es no es un amiguito que ustedes conozcan, de nuevo, siéntense y empiecen a, más que a cuestionarlo, como a buscar información. Oye, háblame de tu amiguito. ¿Y él quién es? Ay, ¿dónde lo conociste? ¿Y cómo se llama? Y empiezan a buscar información, ¿no? Para saber si aquí estamos frente a algo de ese tipo. El siguiente diapositiva, por favor. Con esto también se ve de nuevo, empieza a aparecer un cambio en el lenguaje. Empiezan a utilizar palabras que no son las comunes o las que uno les ha enseñado. Normalmente son palabras más vulgares. ¿M? Eh, y lo otro que uno ve es, empiezan a tener un interés muy fuerte y muy repentino sobre el sexo, pero no como eh, me está creciendo el pecho, me duele, o qué pasa si, no sé, se me mancha, o qué pasa si tengo una erección en el colegio, que esas son como las preguntas que tienen que empezar a aparecer ahorita, de cosas que les están pasando y que, ok, esto es nuevo, no sé cómo manejarlo, sino qué pasa si alguien hace y habla de cosas mucho más explícitas de sexo que ustedes dicen, ok, mi chiquito no tendría por qué saber esto, algo pasó ahí y es momento de sentarse y hablar con ellos. Frente al grooming también pasa algo y es que
Muchas veces la reacción de los niños es empezar a lastimarse, empezar a hacer algo que se llama cutting, que es cortarse. Esto es señal que no solo aparece frente a el grooming o al sexting, sino también a, a otras, a otros cambios emocionales. Es muy común verlo en niños que tienen problemas con los alimentos y problemas eh, con depresión. Lo que les decía, una señal de grooming o de sexting, que ya les voy a explicar qué es que empiecen a hacer cosas de etapas anteriores en su desarrollo. Una muy común, orinarse en la cama. Otra, tener pesadillas y salir corriendo y no querer separarse de los papás y yo me quedo dormido en la mitad y yo me quedo dormido en la mitad y no me deje solo y no querer estar solo, por ejemplo, y de pronto otra vez querer aislarse por completo y empezar a tener miedo, miedos que antes el niño no tenía, miedos a personas, miedos a lugares, miedos a los adultos. Estas todas son conductas que pueden pasar. Estas mismas señales pasan con el sexting. ¿Qué es el sexting? Eso es otra cosa que es muy común y es muchísimo más común de lo que uno quisiera y es empezar a compartir mensajes sexuales con sus compañeros. Eh, Arrancan por mensajes, ¿m? Mm, mensajes de carácter erótico que empiezan a evolucionar hasta llegar a eh, enviar fotos que les llaman el pack. ¿Ustedes han oído esa expresión ya? ¿La No, conocen? no. Ok. Cuando los chicos están hablando de el pack, están hablando que les están enviando fotos desnudas de desnudos, de desnudos de ellos, no de pornografía. Entonces, es muy común que somos pareja, eh, quiero verte, ¿por qué no te tomas una foto? ¿Por qué no te tomas una foto en ropa interior? Y la empiezan a compartir. Y muchas veces estas fotos se salen de control. Y no se salen de control porque entonces yo le pedí una foto a mi noviecita, a mi novia me lo mandó y güey, como estaba bonita mi novia, yo se la voy a mostrar a mi mejor amigo porque pues mira qué churra está mi novia. Y entonces le muestran la foto al amigo y el amigo, uy, qué bonita. Y entonces ya se volvió algo que era privado, se vuelve público. Y es muy común que empiece a pasar entre los 13 a los 17 años de edad. ¿M? Es muy, muy común. Que uno les habla del tema, sí, y que ellos van a decir, "Ay, a mí no me va a pasar, porque es que cuando ellos llegan a esta etapa, a mí no me va a pasar, eso le pasa al resto del planeta, no me pasa a mí. Yo confío en mi novio, yo confío en mi novia, no va a haber problema. Y esto se vuelve muy común, ustedes no se imaginan lo común que es, no se imaginan la cantidad, por desgracia en mi caso, lo que he visto de niñas que han sufrido por eso, de niñas de colegios que llegan y, mira, yo le mandé unas fotos a mi novio, nosotros, era mi novio toda la vida, llevamos 6 meses, porque para ellos 6 meses es un jurgo de tiempo, y yo le mandé las fotos y mis fotos se volvieron públicas. eh, y si no, y estas niñas pues muertas de la vergüenza, muertas de la pena, porque entonces todo el colegio ya vio sus fotos, todo el mundo ya las vio desnudas, y obviamente empieza el bullying, el señalamiento a estas niñas, y se vuelve muy difícil. O pasa todo lo contrario, y es que están tan sexualizadas y conozco el caso de alguien que en un momento dijo, a mí no me importa, desde que no se vea mi cara, a mí no me importa que me vean el resto del cuerpo, porque esto se volvió terriblemente común y mm, es muy común y en muchos colegios pasó durante mucho tiempo, eh, que hacen paquetes y los comparten entre el colegio, ¿no? Estas son las niñas de tal curso, estas son los niños de tal curso, porque son niñas y niños. Por desgracia, obviamente en eso sí todavía hay mucha diferencia sexual y obviamente a las mujeres nos va mucho peor que a los hombres. Eh, Estas son las dos cosas más frecuentes que le pasan a los niños y que empiezan a pasar desde que son chiquitos, desde los 12, 13 años, es decir, las edades que tienen
sus chiquitos. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Todo bien? Sigamos, por favor. Raúl, si puedes pasar la diapositiva. El siguiente tema es sobre abuso sexual. ¿Por qué es importante? Como persona que trabaja en toda el área de sexualidad, hay cosas que no tienen vuelta de hoja. Una es el abuso sexual. Lo que pasa después de que una persona ha sido abusada, eh, esa persona, algo dentro de ella se rompe y por más bien que salga, ese pedazo queda roto y esa persona no vuelve a ser la misma. Y es importante que ustedes puedan hablar con sus hijos del tema del consentimiento, porque muchas veces el abuso sexual llega de maneras no violentas. Normalmente cuando uno piensa en abuso sexual, piensa en una violación donde hay agresión física, eh, tipo película, pues, pero la mayor parte de las veces y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, no se da así, se da por medio de la seducción. ¿Qué es esto? Y es simplemente que empiezan a seducir los niños, hablar con ellos, hacerlos sentir bien, hacerlos sentir especiales, hacerlos sentir importantes, significativos y empezar a dar regalos. Muchas veces los regalos no necesariamente es, te compré una chaqueta. No, vamos a comernos un helado, te voy a ayudar con una tarea y a ganarse la confianza de estos chiquitos. Y esto lleva a que sea fácil para esta persona acercarse. Tienen que pensar que no siempre el abuso sexual viene de un adulto. A veces viene de personas que llevan un par de años. Por ejemplo, conozco el caso, este ya es un hombre, pero él fue abusado a los 4 años por su prima de 16. El caso de otro hombre que a los 9 años fue abusado por su primo de 14. Normalmente el abuso y el abuso hacia estas personas en estas edades, de nuevo, no es la violencia, no es a través de la violencia y el sometimiento, es a través de la seducción. Por eso es importante que sus hijos, que le enseñen a sus hijos que si hay algún contacto físico que les sea desagradable, no piensen tanto en cómo se va a sentir el otro. Ay, qué pena si yo no me dejo abrazar, si es mi primo que me quiere tanto, si es mi tío, si es mi amigo que me quiere tanto, no lo quiero hacer sentir mal. Tienen que ayudarles a entender que ahí priman ellos y que si hay algo que ellos sientan mal, sientan desagradable, sientan que no les gusta, digan no y que hablen con ustedes. Porque de nuevo, no siempre esto viene desde la violencia, sino viene desde la seducción. Pero también hay otras formas de abuso sexual que uno no piensa, porque normalmente uno está pensando en el acto carnal, el acto coital, la penetración. Pero entonces hay conductas no físicas. El exhibicionismo también es una forma de abuso sexual y nuestros chiquitos pueden estar expuestos. Lo que les hablaba hace un momento del sexting y del grooming, estas también son formas de abuso. ¿Por qué? Porque enviar las fotos de uno que uno envió a una persona en términos de confianza eh, se vuelve una conducta sexual abusiva hacia uno, porque este material se volvió público hacia otros, porque empezaste a seducirme y a chantajearme para que yo haga cosas que no quiero. Y eso es muy importante. Y lo más importante es que ustedes logren transmitirle a sus hijos algo. Una sexóloga que trabajó mucho con adolescentes hablaba en una de sus conferencias mostrando que muchas veces los muchachos no se acercan
a uno como papá hablar porque dicen, es que ellos me dijeron, ellos me advirtieron, ellos se van a enojar conmigo. Así no sea cierto que uno se vaya a enojar con ellos, pero esa es la primera respuesta emocional de ellos. Por eso es tan importante que ustedes hablen con sus hijos y les digan, si algo te pasa, yo no me voy a enojar contigo. Yo lo que quiero es ayudarte y que eso lo refuercen de manera constante. Pero ese refuerzo también va a venir desde que ellos vean que cuando hay un problema grande, la respuesta de ustedes no es la rabia, sino que buscan comprenderlos. Así haya un castigo después, pero que su respuesta no sea la rabia, porque en este momento es importante que si algo pasa, ellos sientan la confianza de ir a buscarlos hacia ustedes, porque muchísimos muchachos que son abusados sexualmente, de cualquiera de estas maneras, porque todo esto es considerado abuso sexual, un tocamiento inadecuado, eh, ser, exponerse al exhibicionismo, que haya algún tipo de acoso, el sexting, el grooming y obviamente la violación, todas estas son formas de abuso sexual que ellos puedan sentir que ustedes son su lugar seguro. Pero para esto necesitan empezar a construirlo desde ya, desde poder hablar, desde poder hablarles de sexualidad, de las emociones, del cuerpo. ¿M? Eh, Muchísimas veces, créanme, es que no se alcanzan a imaginar la cantidad de casos que uno ve de personas que han sufrido todo esto, de personas que se han visto expuestas en situaciones de esto y el daño que esto les genera. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las señales de abuso en adolescentes? Hay diferentes señales. ¿M? Las señales físicas. Obviamente esto es más cuando hay un abuso sexual, una violación, que ustedes vean que sus hijos tienen marcas que no tienen una razón de ser, que tienen dificultad para caminar o para sentarse. Obviamente un embarazo no planeado. Siguiente. Eh, Te escucho un poquito lejos, entonces. ¿Perdona? Ahora sí mejor. Ok, gracias. La siguiente diapositiva, por favor. De estas, no las voy a explicar más porque ya las he hablado en otros. Los cambios de humor extremo, es decir, que ustedes vean que entran en periodos fuertemente depresivos, fuertemente ansiosos, que se pongan terriblemente irritables y agresivos, que empiecen a presentar conductas de baja autoestima, que ustedes empiecen a oír palabras como yo soy desagradable, yo me odio, yo soy feo, mejor estaría muerto, yo soy un estorbo, yo a nadie le intereso. Si ustedes oyen algo así, créanme que es momento de buscar ayuda y urgente. ¿M? Miedo o rechazar a personas que normalmente antes eran como bien aceptadas por ellos, que tengan alteraciones del sueño. Si sus hijos tienen alteraciones del sueño, algo está pasando y es importante que pregunten. Lo que les decía hace un rato, conductas regresivas, conductas de autolesión, conductas sexualizadas, el uso de drogas y que empiecen a escapar del lugar. Esas son cosas que son importantes y que normalmente se asocian a niños que han tenido exposición a algún tipo de abuso. Siguiente. Cosas que se ven en sus relaciones sociales. Empiezan a aislarse, empiezan a no querer tener amigos, empiezan a rechazar a la gente que tienen a su alrededor. Obviamente hay una caída considerable en su desempeño académico. Empiezan a tener conductas manipuladoras y, de nuevo, este tipo de conductas manipuladoras están muy vinculadas a cosas como más de chantaje, que ustedes sientan, oiga, este chico, ¿por qué está hablando? O esta chica, ¿por qué está hablando de esta manera? Es como si quisiera chantajearme, quisiera, eh, no como uno, de nuevo, uno conoce a sus hijos
Y entonces de pronto no es como, ay, mami, dame permiso, yo me porto, yo hago. Si yo, no, me porté divina esta semana porque quiero salir, ¿no? Quiero que me dejes ir a la casa de fulanita a jugar o hacer una pijamada, sino que ustedes ven una conducta casi maquiavélica de fondo. Ay, es que algo está pasando. Los comentarios que les decía, si empiezan a hacer comentarios de autodesprecio, si empiezan a hacer comentarios agresivos hacia el otro sexo, si empiezan a hacer preguntas de sexualidad que ustedes sienten que no son las adecuadas. Ejemplo, que les empiecen a preguntar, eh, una que recuerdo que me hacía una mamá, era, mi hijo me preguntó cuál era la mejor lubricación para el sexo anal. Ok, no, esa no es la pregunta que uno espera de un chiquito a los 14 años, porque significa, pues, que está pensando en sexo anal, está teniendo sexo anal, o que algo está pasando. Entonces, no es la pregunta como esperable. Y fuertes sentimientos de culpa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen preguntas? ¿Todo en orden? Entonces, sigamos con la siguiente, por favor. Hablemos ya de la otra parte. ¿Cómo hacer para que a nuestros hijos no les pasen estas cosas o disminuir todas las probabilidades de que estas cosas les lleguen a pasar? La idea es, primero, siempre tener una comunicación de estos temas con nuestros hijos y arrancar desde ya, empezar a hablar. ¿Cómo se habla de esto? Desde cualquier lado, desde decir, oigan, me encontré este video y les quiero mostrar y quiero que hablemos de, porque hay muchos videos muy buenos en internet que les pueden ayudar a entender esto, a entender el grooming, el sexting, entender la pornografía y que ustedes después arranquen a hablar con ellos. Si no quieren colocarles un video, cualquier razón es buena para hablar de este tema. Y es decir, vengan chicos, yo quiero hablar, o sí, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar, saber qué piensas de este tema y sentarse y hablarlo con tranquilidad. Probablemente no van a ser conversaciones largas, sobre todo a esta edad se les van a poner rojos de la vergüenza, van a querer huirles. No intenten que sean conversaciones de una hora, porque no, en una hora esos chicos van a estar desesperados y muertos de la pena, pero tal vez si una conversación corta, puntual, 15 buenos minutos es preferible. Eh, y esto arranca hablando de límites, ¿m? Límites de todo tipo, de los límites de nuestro cuerpo, de poder decirles cómo quieren ustedes que alguien se acerque físicamente a ustedes, que se siente cómodo, que no, y cómo decir no. Esa es una cosa bien importante que ustedes necesitan enseñarles a sus hijos, pero también los límites que ustedes como papá establezcan. ¿M? Y los límites más es no desde esto no se puede hacer, esto es prohibido, porque obviamente lo prohibido es lo más llamativo, pero si es entonces decirlo, ok, tu celular tiene reglas, tu computador va a tener reglas y estas van a ser las reglas que vamos a colocar. Estas reglas es importante que sean flexibles. ¿En qué sentido? No sé, en que ustedes les digan, ok, tú solo tienes derecho a 45 minutos en tu celular o en tu tablet o en tu computador. Pero mamá, es que tengo que hacer una tarea. No, pues entonces ampliémosle un rato el límite porque pues hay que ser comprensivos. A eso me refiero con que sean flexibles. Es que vamos a reunirnos en un grupo porque tenemos que hacer un trabajo. Ok, entonces te voy a dar más tiempo. Es importante que ustedes tengan controles sobre los aparatos de sus hijos. Sobre todo que si ellos le tienen clave, ustedes tengan las claves con una condición.
Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es solo, solo hacer uso de esto cuando ustedes sientan que algo está pasando. Es decir, yo tengo una sospecha de que mi hijo está hablando con alguien que no conozco, tengo una sospecha de que mi hijo está utilizando pornografía. Es el momento donde voy a revisar tu celular. Si ustedes no tienen esas sospechas, eviten hacerlo para respetar su privacidad. Este va a ser un juego complicado de ver hasta dónde entro y hasta dónde le mantengo el respeto. Entonces, ¿cómo establecer estos límites? Lo primero es, sean claros y específicos cuáles son las reglas de la casa para el uso de la tecnología, para las salidas, para los tiempos de las salidas. Eviten todas las ambigüedades posibles. Establezcan consecuencias lógicas, es decir, si tú tienes permiso de utilizar tu celular 45 minutos y lograste volarte o no nos dimos cuenta y escondiste el celular y te quedaste toda la noche, ok, lo siento, mañana no tienes celular, no hay celular. ¿M? Y que estas reglas sean consistentes. No es que hoy son 45 minutos y al otro día es una hora y en 15 días no tienes celular para nada. Entonces es importante que ustedes hablen en pareja con el papá o la mamá y establezcan estos límites. Establezcan cómo queremos que nuestros hijos manejen la tecnología. ¿Qué filtros le vamos a colocar a nuestros hijos en casa? Estas son cosas que ayudan, pero ustedes tienen que ser conscientes de que muchas veces hay dispositivos a los que ustedes no van a tener acceso o redes a las que ustedes no van a tener acceso. Y de ahí es importante la confianza y la comunicación. Pero mientras estén en casa, si es posible que ustedes desde el router controlen información, lo pueden hacer. Eh, esta información de cómo se hace, ustedes lo pueden hablar oh, por medio de sus operadores o también se consigue información en Internet de cómo bloquear ciertos sitios y bloquear para que así ellos busquen, no abran esta información. Eh, y que estas reglas sean transmitidas por los dos papás que se establezcan, bien sea porque están los dos papás viviendo juntos o porque los dos papás están separados, pero entonces en tu casa y en la mía está la misma regla. No es que allá no, el dispositivo es libre y te sientas 5 horas y no pasa nada, y aquí en la casa son 45 minutos, porque entonces lo que van a tener es problemas. ¿M? Y que sean los dos papás los que establezcan las reglas en tiempo, en formas de uso y sobre todo en qué tipo de aplicaciones ustedes quieren que sus hijos estén o no estén. ¿M? A la edad de ellos, por ejemplo, no es aconsejable que tengan redes sociales, ninguna. La idea que empiecen a utilizar redes sociales es después de los 14 años, pero es muy común que ya hayan muchos niños que tengan WhatsApp, que tengan Snapchat, eh, y la cantidad de redes sociales que hay son grandísimas. Pero entonces es muy importante que ustedes vayan definiendo cuáles son las redes sociales, en qué momento van a permitírselas y cuál es la vigilancia que van a tener ustedes sobre esas redes sociales. ¿M? ¿Cuáles son esos contactos que ustedes ven más comúnmente? Muchas veces de nada les va a servir vigilar todo el tiempo que hagan, porque pues ahora casi todas estas aplicaciones tienen funciones para que sean mensajes que se borran, fotos que se borran. Y eso también es importante que se los expliquen a sus hijos, ¿m? Porque muchas veces también se los digo por mi experiencia en consulta. Ay, es que yo le mandé la foto, pero era para que se eliminara una vez abierta, pero es que muchas veces no se dan cuenta que pueden tener otro dispositivo en casa y tomarle foto a la pantalla. Y entonces, o al texto. Entonces, eso no es realmente una prevención real y es algo que necesitan poder explicarles a sus hijos. Y de nuevo, tener estas reglas claras, explicarles a ellos las reglas, que si ellos se saltan una regla, haya una consecuencia y que ellos sepan de antemano
¿cuál va a ser la consecuencia? Es decir, yo sé que si mi mamá o mi papá me dijeron que solo podía estar 45 minutos todos los días y por alguna razón logré quedarme 3 horas, yo sé que el día siguiente, y si se dieron cuenta, no voy a tenerlo. ¿M? Lo que les decía, también es importante que sus hijos sepan que pueden negociar. Es decir, que si normalmente ustedes los dejan X tiempo, pero que ese día tienen una tarea, tienen un trabajo que hacer, necesitan poder conversar con sus amigos para organizar algo, que haya esa posibilidad de que ustedes sean flexibles a las cosas, pero por sobre todo es empezarles a enseñar a sus hijos que esos dispositivos son como tener una puerta a la calle y que uno a la puerta de la casa no se la abre a todo el mundo, que uno vigila a quién le abre la puerta y a quién deja uno entrar a su casa. Y un celular, una tablet, un computador es una puerta abierta al mundo y que ellos tienen que aprender a cuidar esa puerta para que no entre cualquiera, porque pueden lastimarlos y que son ellos los principales responsables de su cuerpo, de sus emociones, de sus sentimientos y que por ende son ellos los que tienen que aprender a cuidarse. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo fortalecer la comunicación con estos temas? Es a través de la confianza. ¿Cómo la vamos a construir? Pasemos a la siguiente diapositiva. La idea es tener siempre una escucha activa hacia nuestros hijos. ¿Qué es una escucha activa? Esto es un tanto técnico, pero es realmente que ellos se sientan escuchados. Uno, cómo se siente escuchado. Y si ustedes piensan en una conversación que ustedes tengan con cualquier persona, es una conversación donde a uno lo estén mirando, es una conversación donde yo le pueda parafrasear a la otra persona. Entonces alguien está hablando conmigo, no necesariamente tiene que ser de un tema de sexualidad, de cualquier tema. Ay, me está contando que fulanito le fue mal en el colegio y sacó mala nota y después decirle, ay, no, y entonces, ¿qué tan mal le fue? Entonces ahí el otro siente que yo estoy escuchando. Em, Otra forma de mostrar esa escucha activa es hablar de las emociones que puede generar el tema de la conversación. Uy, eso suena que asusta. Uy, eso suena que es muy divertido. Uy, qué rico eso que te pasó. ¿Tú cómo lo sentiste? Esas cosas hacen que la otra persona sienta que uno está involucrado y que lo están escuchando a uno. Eh, y son cosas que ustedes necesitan poder hacer con sus hijos. Cuando sus hijos les hablen, es muy importante ahorita porque entre más vayan creciendo, van a tender a alejarse. Entonces es muy importante que en este momento, cada vez que sus hijos les hablen, así sean cosas que ustedes digan, ay, son las pendejadas que le pasaron en el colegio, para ellos son cosas muy importantes. Y si ustedes muestran interés y valor en esas cosas del día a día de, uy, imagínate que a fulanito, a sutanito le pasó, es eso lo que va a construir que ese chiquito, esa chiquita, sienta la confianza de decir, oye, me está pasando esto, o tengo esta duda, que diga, yo siento que puedo hablar con mi papá, yo siento que puedo hablar con mi mamá y preguntarle, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo funciona? Eh, ¿Qué pasa si? Pero esto arranca desde que ustedes le empiezan a poner atención desde las cosas cotidianas de su día a día. Ese es el primer paso para fomentar la confianza, que ellos sientan que ustedes se interesan en ellos y en sus cosas, así sean para ustedes las pendejadas del día a día de ellos. Es muy importante que frente a estos temas ustedes hablen no desde yo lo he hecho todo bien, yo, ¿no? Papá perfecto, yo nunca me he equivocado, nunca nada, sino decirles, no, a mí también me pasó, yo también me equivoqué, a mí también algún día me gustó un niño que no era para mí o una niña que no era para mí porque tenía valores diferentes, porque pensaba diferente a mí, eh, cosas que nos pasan a las mujeres. Sí, yo también alguna vez me manché. eh, Mira, sí, a mí también me pasaba esto en mi cuerpo. eh,
Ese tipo de cosas hacen que ustedes se vuelvan humanos a los ojos de sus hijos y que entiendan, bueno, sí se puede uno equivocar y sí hay soluciones. ¿M? Y sobre todo ayudarles a entender, ok, a mí me pasó esto, yo lo que hice fue esto. De pronto, eso te sirve a ti. Más allá que desde, como desde la altura decir, esto es como hay que hacer las cosas, es bajarse un poco y decir, sí, Mariana, cuéntame. Ya, ¿me escuchan? Sí, Mariana. Buenas noches. Bueno, Digamos que no sé si inclusive puedes decírnoslo más adelante, pero pues bueno, me anticipo. ¿Qué pasa si digamos que uno tiene pues todas estas pautas que nos has dado, se tiene una comunicación muy asertiva con los hijos y digamos que en ese fluir de comunicación uno se entera que alguno de los compañeritos pues pudiera tener uno de esos signos de alarma? ¿Cuál es el proceder que uno debe tener como papá que tiene una sospecha, pero no frente a un hijo propio, sino frente a un tercero. a un tercero exactamente? Porque Ok, pues obviamente esto es hacer intrusión de la intimidad y en un hecho de que es meramente especulativo. claro, pero aquí entonces es preferible varias cosas. Eh, lo primero es intentar encontrar más información. Entonces, si tu hija o tu hijo te contaron, mira, a mí, imagínate que fulanito hizo esto y esto y esto, y eso te sospecha a ti, empieza a hacerle más preguntas naturalmente, buscando información. Y si esa información te llegaba a decir algo pasa, es preferible hablar directamente con los papás de este chiquito. Obviamente eh, cambian las cosas, pero los primeros respondientes tienen que ser los papás. Si pasan cosas como grooming o sexting, las dos son cosas penalizadas por la ley, porque ambas implican pornografía infantil. Es decir, si yo decido enviarle eh, una foto mía desnuda a mi novio, legalmente, por más de que los dos seamos menores de edad, se considera envío de pornografía infantil. Y pues obviamente esto ya tiene toda una complejidad legal mucho más grande. Entonces es importante, uno, entender que eso está presente y dos, poder hablar con los papás de este chiquito. Decir, oye, mira, está pasando esto. No quiero que el nombre de mi hijo o mi hija se vea involucrado. ¿Por qué? Porque esta persona, este niño confió en mi hija y la idea es no romper esa confianza, porque de golpe puede contarle cosas que sean importantes y que nos sirvan para prevenir que a este chiquito le esté pasando algo. Entonces, eso es bien importante, que se mantenga como esa confidencialidad. Y dos, sí darle la información a los papás para que sean esos papás los que empiecen a tomar decisiones. Porque de nuevo, podemos estar expuestos a cosas muy sencillas como están viendo pornografía, que de golpe es lo más bajito, a cosas más altas. Y es hablar para que sean los papás de este otro chiquito quien se encargue y tomen las decisiones frente a la protección de su hijo. ¿Eso Gracias. responde a tu pregunta? Sí, gracias. Listo. Siguiente diapositiva. Algo que es importante es el respeto de la privacidad. Esto, lo que les he dicho varias veces, se vuelve un juego de equilibrio. Entonces, ellos están en búsqueda de su espacio y de su privacidad y de sentirse grandes. ¿M? Y se molestan mucho cuando sienten una invasión a su privacidad. En la medida de lo posible, permítanles esa privacidad y solo lleguen a revisar sus cosas cuando ustedes hayan visto una de las señales de alarma que yo les he mostrado. De resto, eviten cómo meterse en. Otra cosa es que, no sé, estoy guardándole la ropa a mi hijo y me doy cuenta de que encontré algo que no esperaba. Entonces, en ese momento, si es, hijo, mira, pues entré a tu habitación y me encontré esto. Hablemos. Ah, que tú te metiste. Hijo, yo estoy guardando la ropa. No es que me haya metido a buscar, pero las cosas estaban ahí cuando abrí tu cajón y era lo esperable. ¿M?
y explicar desde ahí que no es la intrusión, sino pues es un accidente que pasó y necesitamos hablar de este tema. De la misma manera, es importante que ustedes los hagan sentir bien frente a estos temas. Cuando ellos se acerquen a preguntarles, a hablar con ustedes de estos temas, reconózcanle que no es fácil. De decir, sí, yo sé que este no es un tema fácil para hablar. Gracias por confiar en mí. Busquemos la información, hablemos del tema. Si ustedes no tienen la información, de nuevo, no tienen por qué saberlo todo. No son Google. Pero sí es decirle, no sé, pero ven, sentémonos y busquemos los dos. O déjame yo averiguo más y te cuento qué es lo que encontré. Eh, y sobre todo, ayudarles a entender todos estos cambios biológicos, porque todos estos cambios biológicos hacen que su percepción de su cuerpo cambie y que eso afecte su autoestima. Y eso es otra cosa bien importante para empezar a manejar. Van a crecer y por desgracia uno no siempre crece parejito y bonito. El proceso termina bonito, pero a veces durante el proceso la cosa no es tan chévere. Eh, y va a ser importante que ustedes los ayuden. Entonces, cosas que pasan normalmente en un colegio. No todos se desarrollan de la misma manera ni a la misma edad. Normalmente las mujeres empezamos primero, a nosotras se nos empiezan a primero a ver todos los cambios físicos, empezamos a estirarnos, entonces no se les haga raro que en un momento eh, todas las niñas sean las altas del grupo y no todos los niños estén bajitos. eh, y las niñas empiezan a montárselos a los niños porque nosotras somos las altas. Pero entonces esto le da duro a los niños, porque no somos altos, no somos grandes. Y esto después se da la vuelta. Las mujeres paramos de crecer más rápido o se disminuye nuestro nivel de crecimiento. Más o menos a los 14, 15 años seguimos creciendo, pero más despacio, pero en los hombres es al revés. A los 14 años empiezan a estirarse y se vuelven unos señores grandototes en un santiamén. Para ellos es difícil entender esto, para ellos es difícil manejar esto, para ellos es difícil ver que yo fui la primera que me llegó el periodo, yo fui el primero que me salió un gallo, o a mí no me ha pasado, ya todas tienen el periodo y yo no, ya todos se están estirando si yo sigo siendo el bajito del salón. Y es importante que ustedes empiecen a hablar con ellos de estos temas y que los ayuden, porque de nuevo, el crecimiento no va a ser parejo, no va a ser parejo con su cuerpo, no va a ser parejo con el cuerpo de los demás, y a ellos esto les afecta muchísimo. Y es muy importante que ustedes los ayuden en todo este proceso de entender esos cambios, de entender que los cambios no se van a dar para todos de la misma manera, eh, de la misma forma, y que tengan estos espacios de comunicación. Algo que es bien importante para fomentar la confianza es que no sientan, porque es mucho más común, sobre todo en Latinoamérica, que este es trabajo de las mamás. Entonces, no, es que la mamá se encarga de eso, la mamá es la que habla. O la mamá habla con la niña y el papá habla con el niño, porque esto rompe la confianza que puede existir de mamá hacia hijo o de papá hacia hija. La idea es que sí, es un poco más difícil y vergonzoso, pero la idea es que ustedes también puedan hablar de estos temas con sus hijos, de que los ayuden a entender estos procesos biológicos que les están pasando, que los ayuden a entender las emociones que les están pasando, que les va a atraer gente, que a veces esa gente no se va a sentir atraída por uno y que eso duele. Y son ustedes, la idea es que ellos acudan a ustedes para estas cosas, que se den cuenta que hay riesgos, que de la misma manera que la sexualidad es bonita, también es riesgosa y que sientan toda esa posibilidad para abrirse hacia ustedes. Siguiente diapositiva. Cuando hablen con sus hijos, hablen de todos los temas con ellos. Eso va a hacer que sea más fácil hablar de este tema también. Entonces, busquen hablar de todo, es de todo, de las cosas que pasan en el colegio, de política, de religión, eh, de las cosas cotidianas que pasan en la casa. Hablen de todo, porque si se vuelve una comunicación de todo, el tema de la sexualidad
va a caber ahí, va a caber con toda la tranquilidad del mundo. Y para ellos no va a ser raro, porque va a ser un tema más de los que hablamos en casa. Entonces, la idea es que si ustedes no hablan de todo con sus hijos, yo los invito a que empiecen a hacerlo desde ahora, justamente para que cuando se tenga que hablar de sexualidad no sea tan difícil. ¿Cómo es importante hablar con los niños? O en general, no busquen hacer preguntas cerradas, es decir, preguntas donde les contesten sí o no sé, sino busquen hacer preguntas abiertas, porque estas son las preguntas donde va a haber más posibilidad de interacción. Y utilicen ejemplos. Esto les puede ayudar muchísimo, sobre todo con temas difíciles. De la misma manera que uno en internet conoce sí, encuentra mucha porquería, también hay muchos recursos valiosos. Hay un recurso que me pareció maravilloso que se llama Amaze. Es una página dedicada para niños para hablar de todo esto que estamos hablando. Y puede ser una forma perfecta de abordar el tema, de poder poner un video que habla del tema y pues empezar a tocar el tema con ellos, de cómo se sintieron, de qué les pareció, qué les gustó, qué les disgustó. Esto es lo que va a facilitar la comunicación. Lo otro que es importante es que ustedes sean un modelo a seguir. Esas son cosas que repetimos todo el tiempo los psicólogos. Si ustedes hablan de estos temas con respeto, ellos van a aprender a hablar de estos temas con respeto. Si ellos descubren que ustedes están viendo porno, pero a ellos los regañan y los castigan, mi papá hace una cosa, mi mamá hace una cosa, y ay, funcionan de otra manera. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes hablen desde la sexualidad, con todo el respeto, pero también siendo un ejemplo. ¿Sí? Y ese ejemplo se da en el trato que ustedes le dan a su pareja, el trato que le dan a las personas que tienen alrededor, porque de esa manera ellos van a aprender a cómo manejar a las personas. Si ustedes son capaces de decir no de una manera adecuada y asertiva, ellos van a aprender a decir no también. Va a ser más fácil que ellos digan no. Entonces es importante que ustedes se vean a ustedes mismos y vean qué tanto están haciendo estas cosas. El nombre de la página se llama Amaze. Yo les voy a mandar ahora por medio de Raúl una lista que no la incluí eh, de libros y de páginas que les pueden servir. Unos son libros para ellos, para que ellos lean. eh, Otras son para ustedes, para que tengan información. Y la página se llama Amaze. A-M-E-Z-E. Amaze. Amaze.com. La página viene en todos los idiomas. Está en todos los idiomas. Eh, y hay videos hechos desde todos los países. Mi recomendación, primero vean ustedes el video para que ustedes tengan claridad de lo que quieren hablar, tengan la información de antemano y sobre todo porque aquí hay cosas que son importantes y es que tanto esto corresponde a nuestros valores. Obviamente nuestra sexualidad está muy enmarcada dentro de nuestros valores y nuestra formación y de cómo nosotros percibimos que tiene que ser nuestra relación con el cuerpo y la relación de nuestro cuerpo con el de alguien más. Así que es importante que ustedes trabajen esto desde sus propios valores. Es muy posible que sus hijos busquen rebatirles esto, porque en esta etapa de la vida sus hijos van a buscar rebatir muchas de las cosas que ustedes digan. Y ahora hay una cantidad de información que, como les decía al comienzo, que probablemente nosotros no tuvimos, ¿m? No teníamos acceso. Probablemente cuando nosotros crecimos, de nuevo, la única forma de acceder a pornografía era porque alguien había dejado alguna revista por ahí botada o se encontró o fui a la casa de alguien y encontré esta revista, porque no había mucho más acceso a pornografía.
pero nuestros hijos sí tienen acceso a muchísimas cosas y a muchísima información. Y son ustedes los encargados de ayudarles a comprender esta información a la luz de los valores que existen en su casa. Ahora hay cosas que probablemente necesitan ustedes empaparse porque antes no estaban presentes, y que a veces pueden ser confusas y que muy probablemente sus hijos les van a preguntar. Muy probablemente em, les han hablado de la homosexualidad, de la bisexualidad. eh, en este momento hay, según la Organización Mundial, si mal no estoy y no me equivoco, 137 diferentes géneros reconocidos. Es decir, hay una cantidad de cosas que están pasando, que son muy diferentes a como probablemente nosotros fuimos criados y que es información que ellos sí tienen. Así que es importante que ustedes empiecen a buscar esta información de entender qué es el género, qué es la orientación sexual, porque esta información sí les llega a ellos y están hablando. Eh, Todo esto que tiene que ver con el movimiento LGTBIQ+, porque esto se ve en las redes sociales y ellos tienen acceso a esto. Y si no les van a preguntar, es tan sencillo como que mes de junio todas las banderas arcoíris están. Si no les han preguntado, probablemente les van a preguntar, ¿y esta bandera de qué? ¿O por qué? Y son ustedes los que necesitan empezar a tener esa información para poder explicarles qué es eso y sobre todo a la luz de sus valores, de cómo ustedes perciben todas estas situaciones para que ellos sobre todo aprendan a respetar las diferencias y a entender que hay muchas cosas que están ahí. Pero los primeros que necesitan entender que esas cosas están ahí son ustedes como papás. Es muy importante que ustedes tengan información clara de esto para que ustedes puedan hablar de este tema con sus hijos con toda la calma y la tranquilidad. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Tienen preguntas? Hola, Todo. una pregunta. Sí, Con el tema de las redes sociales, etcétera, eh, entiendo el tema de la edad, pero la verdad es que la presión social que hay en los grupos para que tengan el celular, para chatear por WhatsApp, etcétera, es difícil de manejar. Entonces, ¿cómo poder abordar ese tema? Porque realmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y alineada, pero termina siendo el hijo de uno que no tiene esas cosas, eh, el patito feo del salón, el que no se integra. Entonces, ¿cómo abordar allí? Porque pues las solicitudes, pero todos lo tienen, no puedo hablar con nadie. ¿Qué haces? con límites. Eh, Aquí en Colombia la aplicación que más se utiliza es WhatsApp. Es la aplicación más utilizada por los jóvenes, seguida por Snapchat. Y hay otra, pero se me escapa el nombre en este momento. Pero WhatsApp es la más común y con la que arrancan. La idea es, si vas a tenerlo con límites y con controles. Entonces, tiempos, eh, que ustedes establezcan tiempos de manejo, que ustedes puedan tener todos los aparatos monitoreados a través de aplicaciones como Family Link. Google tiene otra, Family Link es la de Google y Microsoft tiene otra y hay varias que están disponibles, y pueden ustedes controlar el tiempo que ellos pasan. Entonces tú le puedes decir, mira, tu tiempo en redes sociales va a ser tal vez de media hora, 20 minutos, pero es que es muy poquito, ¿sí? Pero eso es el tiempo que vas a tener. No me parece, te van a pelear, te van a decir, pero la idea es esa. Y lo otro es decirles, tu WhatsApp, yo puedo revisar y voy a revisar los contactos y esto. Sobre todo es que ellos tengan esta información más que tú todos los días, venga, entrégame el celular, voy a revisarle. No,
Eh, sí, de vez en cuando vale la pena echarle una revisadita, sobre todo ver qué contactos y que sean los contactos del colegio, ¿m? O de las personas que tú dices es el primito y aún así. eh, y que esto solo se dé, por ejemplo, entre semana. El fin de semana, no pantallas. No tienes por qué estar hablando con tus amiguitos a menos que sea una cosa del colegio y si es así, entonces pues me dices qué es y cuadramos y ampliamos los tiempos. Pero es más eso, hablar, colocar límites y que sepa que es una aplicación que va a estar supervisada por ti. Que no, yo no la quiero supervisada, es lo que hay. Si la quieres, es con esa condición. Si no, no la hay. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. Ah, alguien tiene la mano levantada, pero no veo tu nombre, Antonio. Sí, buenas noches, Hola, buenas doctora. noches. Tengo un par de preguntas. La Sí, primera es, uno cómo sabe o establece cuando, digamos, una autoridad o un profesor de pronto está hablando de lenguaje que de pronto ya está manejando, digamos, términos como textuales o algo así, que de pronto sea conveniente o no conveniente. Por ejemplo, para dar la explicación a un tema, empieza no sé, a hacer énfasis a sea comparaciones ya sexuales, eso es adecuado, hasta qué punto le digo, oiga, no, es un punto pues ya que deben empezar a exponerse. ¿tienes Entonces, algún ejemplo que estés pensando? sí, por ejemplo, un chico, un profesor que quiera, no sé, enseñarle estadística a los estudiantes, diga, oiga, hagan unas gráficas de cuántos novios han tenido ustedes eh, en su vida, y a unos chicos de 10 11 años. Entonces, no sé, eso es correcto, de pronto, ¿tú No, cómo lo ves? no. A esa edad todavía no se espera que los niños tengan pareja. eh, y no sería un lenguaje adecuado ni correcto. Y si es así, creo que sí sería bueno entrar a hablar, pues con el profesor, empezar a hablar eh, de, de este tema con el profesor, decirle, ¿Cómo se puede establecer, digamos, ese tipo de contactos con el colegio? Porque pensaría que es bueno también establecer nosotros como padres y los profesores decir, mire, uno esperaría como un convenio, ¿no? Pues para que no haya ese tipo de sorpresas que pueden ya estar pasando, diría yo. te soy honesta, en mi experiencia profesional no he visto que eso pase. Los profesores, sobre todo ahora, se cuidan muchísimo de lo que hacen, mm, pues porque hay una mayor vigilancia de los padres y porque pues realmente no es, no, sí hay una mayor vigilancia de los papás, entonces como que ellos prefieren no meterse en eso y realmente hasta el momento, en mi experiencia clínica y en lo que yo he manejado con adolescentes, jamás he visto algo así. Obviamente puede pasar. Que yo no tenga conocimiento no significa que no puede pasar. Em, pero si es así, yo creo que sí sería muy importante hablarlo directamente con el profesor y decirle, mira, tengo estas dudas, tengo estas inquietudes de por qué se está manejando este tema así. Normalmente hay clases de educación sexual en los colegios, pero estas clases están mucho más encaminadas, sobre todo en países como Colombia, a dar información sobre el desarrollo biológico, sobre las partes del cuerpo, sobre la reproducción, sobre el embarazo, sobre usos de métodos anticonceptivos. Eso es más como la información. ¿M? Más que otro tipo de información, los colegios brindan es como información sobre estos temas y cada vez es más básico y puntual, porque muchos colegios no están dispuestos a abordar este tema, sino que asumen que es responsabilidad de los padres eh, manejarlo. No sé si eso contesta tu pregunta, Antonio. Y gracias, mira, y la otra pregunta es, ¿qué se debe hacer uno como padre cuando de pronto se identifica un niño que está un poco más expuesto? Tercero, ¿cuál debe ser la actitud de uno en estos casos? Y el mismo, pues en el caso de uno que el hijo le diga a uno, no, mira, tal chico está no sé, expuesto, tiene, no sé, si me entiende, tiene esa exposición ya
qué? Entonces uno como debería actuar ahí como papá, debería en cierta manera como aislarlo, o ¿cuál debe ser a uno No, el consejo que le más da que usted? aislarlo es, recuerden algo, en este momento la prohibición es foco de tentación. Entonces, si ustedes le dicen, no te metas con fulanito, de cabeza se va a meter. Entonces, más que todo es sentarse y hablar, bueno, ¿quién es este amiguito tuyo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tú qué piensas? Buscar de nuevo que él se haga responsable y que vea qué tan sana, qué tan sabia es esa relación. Eh, no sé, me voy a inventar un ejemplo a ver si eso es más o menos lo que estás pensando. Que tu hijo llegue y te diga, no, es que me di cuenta que en el celular de Pepito, él tiene fotos de mujeres desnudas. Entonces es empezar a hablar de ese tema con él, de cómo se siente, de qué piensa de eso, eh, explicarle acerca de la desnudez, ahí entrar a hablar de esto que hemos hablado ahora. Y acto seguido, yo cogería el teléfono y llamaría a los papás de Pepito y decirles, mira, quiero contarte algo, espero que por favor me guardes el secreto de dónde consigues la información. La razón es esta, mi hijo me contó que encontró fotos o que vio fotos de mujeres desnudas en el celular o en la tablet de tu hijo y quería informarte que tú supieras para que puedas pues tomar medidas al respecto, puedas hacer algo, hablar con tu hijo. Lo que te pediría el favor es no digas que fue mi hijo el que lo dijo para que no se pierda la amistad de ellos o por si está pasando algo más, poderte brindar la información y poderte ayudar. Ese sería como lo que yo haría. ¿Más preguntas? Gracias. No, con todo gusto. ¿Tienen más preguntas? ¿Algo más que quieran saber? Entonces, quería dejarles mis datos. Voy a enviarles por medio de Raúl una serie de nombres de libros, de links. Los libros que les voy a enviar son libros no para ustedes, sino para sus hijos. Mm, Son libros bastante buenos de educación sexual. Eh, un video en Facebook, que nosotros somos más de la generación de Facebook, y diferentes links de sitios donde pueden conseguir información Una sobre, última sobre, pregunta. claro que Eh, sí, todas las que la- quieran. no, bueno, la información que vas a manejar con los niños, eh, Sí, ¿cómo va a estar orientada? Porque agradezco mucho este espacio para nosotros y entender también como papás cómo abordarlos, pero a ellos, porque pues yo honestamente ni siquiera sé si ellos saben que sabemos que han visto pornografía, ¿me entiendes? Entonces, ok. En- ¿cómo hacer ese abordaje? ok, entonces primero voy a contestarte algo que no me preguntaste, pero que creo que es importante. Si ustedes ya saben que sus hijos estuvieron expuestos a la pornografía, el primer paso es ustedes sentarse y empezar a tocar el tema. La idea es que ustedes siempre sean el primer referente de estos temas más que un tercero. Eh, entonces, si ustedes ya tienen esa información, es el momento de decir, ok, tal vez mi hijo no estaba ahí, pero seguramente el chisme ya se corrió. Es momento de hablar con él de este tema, explicarle qué es la pornografía, explicarle cuáles son los riesgos, qué es lo que pasa y lo que les conté como al comienzo de esta charla. Este es el momento. Yo no me voy a meter a hablar tanto de ese tema con ellos. Mi idea no es como hablarles de pornografía o hablarles de estas cosas, además porque sé que están pensando en otro espacio donde van a tocar a profundidad este tema. Mi idea con sus chiquitos es poder hablar en general del tema de la sexualidad a través de dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que yo planeo hacer? Quiero hacer una serie de dinámicas, unas para hablar acerca de los mitos que hay frente a la sexualidad. Dentro de esos mitos sí va a estar un poco
algunas conductas de riesgo. Pero van a ver, es más como que ellos empiecen a pensar en el tema de la sexualidad, de su cuerpo, de los cambios físicos, eh, de que ellos empiecen a ver cuáles son las conductas de riesgo, cómo decir sí o no eh, a las cosas. Eh, Mi idea es colocarles como para hacer un ejercicio de juegos de roles donde ellos puedan aprender a decir no o digan no, mostrarles situaciones eh, y que ellos vean y valoren qué tan riesgosa es esa situación para ellos o no. Es más eso. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, Hola. muchísimas Ok, gracias. Sí, sí, es ok, que no podía desmutear. Gracias. tranquila. Una ¿Tienen pregunta, más yo tengo una preguntas? pregunta. Sí, Raúl. Para la charla del día sábado, tenemos que darles nosotros un preámbulo a los niños, decirles Sí, que van a tener algo que nos sí. aconsejan. La idea es que lo primero sería que agarren el tema, como les acabo de decir a la otra mamá, de la pornografía. ¿Mm? Esto ya pasó, ya es un hecho, así que hablen con ellos esta semana. Pero también es decirles, queremos que ustedes aprendan más sobre este tema y buscamos un espacio de ustedes con una psicóloga para jugar y hablar de este tema. Eh, la idea es uno poderles ayudar a manejar la vergüenza que les va a dar, porque para estas cosas, de nuevo, la vergüenza es la emoción central y es poder decirles, no es fácil, pero la idea es que vamos a aprender de esto. Entonces, dense la oportunidad, van a estar un ratico con ella eh, y ya. Y la idea también es que después ustedes puedan volver a retomar el tema con ellos. Mm, De pronto el mismo sábado, ¿no? O en la semana, de nuevo, cómo te sientes, qué piensas, qué aprendiste, qué te gustó, qué te disgustó, qué quieres saber más. Si se dan cuenta, todas las preguntas que estoy haciendo son preguntas abiertas, porque ese es el tipo de preguntas que ustedes necesitan manejar con ellos. Ese sería como el preámbulo para ese día. ¿Tienen más preguntas? ¿Hay algo más que quieran saber? Doctora, una pregunta, para esa sesión ¿no sería bueno que los chicos envíen las preguntas antes de la sesión, que de pronto no se van a cohibir por estar al lado de los amigos de preguntar? No te entendí la última parte, discúlpame que no esté en qué. Que de pronto no les dé pena porque están al lado de sus amigos preguntar. O sea, Es que que la idea empiecen. no es que ellos pregunten. Mi idea es hacerles juegos. Entonces, el primer juego que les quiero hacer es de preguntas anónimas. Voy a colocar un baúl, que ellos escriban preguntas y que las depositan en el baúl, todas las que quieran, y yo empezar a contestar las preguntas. Entonces, muy probablemente ahí va a ser fácil hacer preguntas que de otra manera no harían directamente. Así creo que para ellos va a ser un poco más fácil la cosa. ¿Eso contesta tu pregunta, Antonio? Sí, Listo. ¿Qué más preguntas tiene? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Una última pregunta. Al Claro que sí. final del taller con los niños, tú nos vas a dar como un summary de lo que se hizo y de pronto cosas que nosotros tengamos que tener en cuenta para trabajar con ellos posteriormente. No lo había pensado, pero sí lo podemos hacer. Si yo veo cosas, es decir, si encuentro algo que sea Exacto. significativo o algo, claro que sí, yo les hago saber esta información, por supuesto. Vale, gracias, Alexandra. No, con todo gusto. Y la otra cosa es,
nos sugeriste una serie de preguntas de cómo hacérselas a los niños, que son preguntas abiertas. Sí. ¿Tú nos podrías compartir como una hojita o tipo manual de este son el tipo de preguntas que vale la pena que ustedes hagan? Mm, Parecía, o sea, te voy a decir, me parece obvio un poco, ¿cierto? Pero cuando a veces entras en conversaciones dices, ay, ¿por qué no hice la pregunta abierta? Ya, entonces son esta serie de cosas de tenerlo presente. Preguntas abiertas importantes. ¿Qué Ok. piensas? ¿Cómo te sientes? Esas dos, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Y vean que les contesten eso. Es muy fácil porque se los digo, esas son preguntas estándar en consulta de psicología que la gente conteste otra cosa, inclusive los adultos. Entonces uno le pregunta cómo se siente y hablan de qué hicieron. Y entonces es poder decir, no, me estás hablando de lo que hiciste, no de lo que sentiste. Quiero saber es qué sientes. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste con angustia, con miedo, con alegría? Eh, ¿Te dio placer? Eso. Ese son el tipo de preguntas que ustedes necesitan y ser muy claros en si les están contestando lo que ustedes preguntaron. Con esas dos preguntas, tú te puedes guiar ya, bastante. Con eso tú vas a abrir mucha información, Vale, gracias. con todo gusto. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Estamos entonces todos bien? Fue un Sí, placer hacer esta exposición para ustedes. Espero haberles dado información que les sea útil, que les permita acercarse a sus hijos, que les permita sobre todo prevenir situaciones de riesgo con sus chiquitos. Y cualquier cosa, estoy enteramente a su disposición y me imagino que nos veremos el sábado. Muchísimas gracias. Obviamente la sesión del sábado es para los chiquitos. La idea es que ustedes no estén, porque la idea es que ellos puedan jugar y hacer preguntas y relacionarse de la manera más tranquila conmigo. Entonces, la idea es que ellos estén conmigo. Ese día van a estar mis dos hijas, que espero que me ayuden no solo en lo técnico, sino también para generar confianza. Yo tengo una hija de 12 años y una hija de 19 años, que van a estar ahí ayudándome. De nuevo, la idea es que estén en lo técnico, pero creo que eso también puede hacer que para ellos sea más fácil sentirme cercana. muchas gracias. No, con todo gusto, que estén muy bien. Una feliz noche. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Luego. Bien. Gracias. 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 Hasta luego.